En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Ciberlegal con Juan Pablo López. Hola amigos, ¿cómo están? Miércoles 29 de noviembre, como siempre, a partir de las 14 horas, por la pantalla de xsplus.com para un nuevo capítulo de Ciberlegal. Hoy día vamos a ver un tema que es bien entretenido. Entiendo yo que es entretenido, puede ser que no, puede ser a veces un poco árido, pero es lo que guarda relación con la ciberseguridad, lo que es el compliance y lo que es la prueba digital. Si nosotros analizamos en cierta medida qué es la ciberseguridad, hemos comenzado un par de veces, Internet no fue creado, no fue generada para ser segura, sino que fue generada para compartir información. Y obviamente con el avance tecnológico que se produce y sobre todo con temas hoy día como la inteligencia artificial y otros problemas que ocurrieron después de la pandemia, en donde crecieron exponencialmente los ciberdelitos, claramente la ciberseguridad se vuelve un factor relevante e importante. Y aquí lo que tenemos que analizar precisamente es el riesgo. No es lo mismo una empresa que está dedicada al giro, por ejemplo, yo siempre pongo ese caso porque me tocó verlo, de venta de repuestos de autos en el ámbito del automotriz, que es un negocio que es de mucho flujo, vende mucho repuesto pequeño, mediano y grande, pero a lo largo de todo Chile. Entonces los riesgos de él claramente apunta al tema de la facturación y los sistemas de pago. Si yo no tengo mapeado cuáles son los riesgos de esa empresa, puedo destinar muchos recursos que van a ser ineficientes en cuanto al cuidado, al cibercuidado de esa empresa. Por lo tanto, lo esencial siempre en materia de datos, en materia de ciberseguridad y en general la actividad económica que yo realice, guarda directa relación con los riesgos. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál estoy expuesto? ¿Cuáles son mis activos desde el punto de vista de los tangibles y los intangibles? Y en relación a ese levantamiento que yo efectúe, voy a hacer la adecuada inversión en ciberseguridad y en materia de compliance. Recuerden que generalmente se veía hasta hace unos años atrás, cambió también eso con la visión que se tuvo en pandemia, de cuál era la relevancia, la importancia de estar ciberprotegido, es que antes se veía como un gasto. ¿Cuánto tengo que gastar en el presupuesto este año en materia de ciberseguridad? Hoy día sabemos que a través de un ataque de negación de servicio, un zero day o un ransomware donde me piden dinero por rescatar obviamente mis sistemas, claramente el pago que yo realice puede constituir el presupuesto de la empresa en diversas áreas y materias para poder salvaguardar mi caja, mi información que puede ser sensible, pero también mi prestigio o reputación. Entonces, hoy día se ve como una inversión. Lo hemos hablado también que el ROCI, el retorno en inversión en seguridad informática, por las siglas que tiene en inglés, asimilable al tema financiero. Se ha hecho un estudio en cuanto cuánto es lo que yo atribuyo como pérdida porque dejo de prestar servicios, facturar, pierdo clientes, cuántos de estos episodios tengo al año versus cuánto me sale tapar o salvaguardarlo ello a través de los sistemas o las medidas de ciberseguridad, y esa inversión puede ser recuperable a corto, mediano o largo plazo. Entonces, lo clave acá, primeramente, antes de ingresar lo que es el compliance y tal vez el giro comercial de la empresa o cuál es mi mercado relevante en el cual estoy operando, es hacer un levantamiento respecto a los riesgos. Una vez que yo tengo claro los riesgos, veo el área en la cual estoy operando. Hoy día, y es lo que vamos a hablar a través del programa, se ha modificado el tema del compliance. Antes se veía solamente el punto de vista de la responsabilidad penal que tenía la persona jurídica. En Chile la ley 20.393 y en Latinoamérica hay leyes similares, como en el caso de Perú, por ejemplo, en donde ciertos delitos que eran cometidos al interior de la compañía por parte de trabajadores, gerentes o alta dirección de ella, eran asimilables a si lo hubiera cometido la empresa, si yo no tenía establecido un modelo de prevención del delito interno que hubiera precavido esta situación. Entonces, acá va a pasar un poco lo mismo, sobre todo con la ley, hoy día la ley de ciberseguridad, la nueva ley de datos que se viene, lo que ocurre también con la ley de delitos económicos, que para las personas naturales ya está vigente en Chile a partir de agosto de este año, y para las personas jurídicas a partir del 1 de septiembre del 2024, en donde nos va a obligar a tener este compliance con el objeto de poder acreditar ante una investigación que se lleve, y aquí viene el tema de la prueba digital,
que se lleva adelante, por ejemplo, la comisión de un delito y ese oficio por parte del Ministerio Público, porque algún afectado por un ciberdelito que se cometió a través de un sistema informático, por ejemplo, a mi empresa, el robo de datos, robo de información confidencial, planes de negocio, temas financieros, yo me querellé en contra de este proveedor de servicios y el fiscal a cargo de la investigación me va a citar y me dice, bueno, muéstreme el modelo de prevención de delitos, muéstreme las inducciones internas, los contratos de trabajo, el reglamento de higiene y seguridad, y ahí es donde va a ser clave el establecimiento de este compliance en materia interna. Así que eso es lo que nos espera hoy día en este programa. Y vamos a hablar de estos tres puntos, estos tres tópicos que parecen muy separados, pero cuando estamos dentro de la empresa, vivimos el día a día y estamos además supeditados hoy día a un cambio normativo importante a nivel latinoamericano. Está la OCDE ahí también, no olvidemos que todos los cambios normativos guardan relación a que Chile, en particular, y los países de Latinoamérica en general, quieren ingresar a la OCDE para tener una mejor perspectiva desde el punto de vista económico internacional. Suscribimos todos acuerdos, pero nos obligamos también a este tipo de materia. Así que eso, recuerden que este programa también, siempre se los digo, es auspiciado por Ciberlegal. Ciberlegal su giro, su actividad económica es particularmente la instrucción en materia de ciberseguridad para los empleados, para la gerencia, para los directivos de las empresas, precisamente para poder capacitarlos y disminuir esta brecha digital en materia de ciberdelitos, y estén atentos y sepan cómo reaccionar y actuar frente a la comisión de estos ciberdelitos. Nos vemos a la vuelta y la primera canción es Yellow de... Estamos de vuelta, miércoles 29 de noviembre a las 14 horas, como siempre, de tsplus.com, Ciberlegal. Oye, les tengo una pequeña sorpresa, un regalo ahí para la gente que nos sigue. Vamos a hacer un pequeño concurso, espero que participen. Vamos a regalar un Mac que es de Ciberlegal. Aquí está, bien buena calidad. Vamos a regalar a las personas que vamos a elegir tres. Las mejores preguntas, puede ser también un tema a tratar en el programa, algún invitado que quieran que yo traiga al programa, o nos pueden exponer un caso. Me pasa siempre, otro día me encontré de hecho con una persona que nos seguía y me contó un caso y estuvimos conversando mientras estábamos esperando ahí en una fila en particular, aquí cerca de mi oficina, estuvimos conversando sobre los temas de seguridad y legalidad, temas de datos, así que y ahí me surgió la idea, puede ser interesante que ustedes también obviamente tengamos esta interacción, retroalimentación, siempre interesante. Nos pueden escribir a Juan Pablo López en LinkedIn o a mi página de Instagram que es @JuanPabloLópezAbogado. Nos dejan ahí las dudas, proposición de un tema, algún caso en particular que quieran que tratemos o un invitado que quieran que lleve al programa y vamos a sortear ahí dentro de todas las preguntas que nos lleguen a 3 personas para regalarle un Mac. Son de verdad, así que el sorteo va y esperamos hacerlo la próxima semana. Oigan, ya, volvamos sobre el tema. Estamos hablando hoy día de ciberseguridad, compliance y prueba digital. Es clave si nosotros tenemos las tres cosas hoy día. Hace tiempo atrás yo partí en ciberseguridad 2008, 2009, participando en la creación desde el punto de vista corporativo de varias empresas en el sector de ciberseguridad. Cuando esto partió recién en Chile, estaban las grandes telcos y empezaron a salir estas empresas que eran un poquitito más pequeñas, asesoras en ciberseguridad. Ahí lo que uno se preocupaba más que de la legalidad era particularmente del servicio en cuanto tal. Y porque obviamente no tiene los alcances tecnológicos que tiene hoy día en cuanto a la vulneración de derechos que puede llevar una herramienta de control, por ejemplo, sino que era más bien sostener y proteger a las grandes empresas, la banca, instituciones financieras. La empresa pequeña o mediana no estaba todavía, no asimilada, porque tampoco era el nivel cómo ha escalado hoy día el tema del ciberdelito, sino que era en su oportunidad el sitio web, el correo electrónico, las ventas se hacían de manera presencial, más que todo era para promocionar un producto o servicio, la página web. Todos cuando creamos nuestra primera página web ahí la exhibíamos con orgullo, era enferma de lenta, se demoraba en cargar, pero no tenía un problema asociado a temas de ciberseguridad, sino que más bien era como un tema netamente de marketing. Obviamente con el tiempo esto ha variado, los medios de pago están ahí instalados, la información que es clave de las bases de datos de los clientes, la información financiera, puede ser todo extraído a través de la página web. Incluso hay muchas páginas que han sido hackeadas o expuestas porque tienen la base de datos de los clientes expuesta en la misma página sin ningún nivel de ciberseguridad, y algún hacker ahí medio malicioso lo ha expuesto y lo ha subido ahí
el link a la red y ni siquiera lo ha comercializado, sino que lo ha ridicularizado en cierta medida, exponiendo desde el punto de vista de ese prestigio que pueda tener la empresa o el servicio en particular. Entonces, a medida que ha ido avanzando el tiempo y obviamente la normativa se ha tenido que ir adecuando a esta nueva realidad, han nacido diferentes formas de poder atacar y trasladar en cierta medida el impacto y el riesgo que tiene hoy día en materia de ciberseguridad a la empresa más que al Estado haciéndose cargo de aquello. Esto es así porque claramente cuando hablamos de compliance, hablamos de cumplimiento, obviamente, y lo que hace el Estado es decir, mire, usted está realizando una actividad que conlleva un riesgo. Yo como Estado, si bien tengo la obligación de perseguir a aquellas personas que cometan ciertos delitos que están previamente tipificados, son conocidos, se sabe cuál es la conducta que está tipificada, quiénes son los sujetos activos y pasivos del delito, cuál es la pena asignada, tiene que estar la ley completa. Recuerden, siempre en materia penal no puede haber ley en blanco y tiene que estar, desde ese punto de vista, el delito está establecido antes de la comisión, o sea, antes del hecho en particular. Le dice al particular que desarrolle una actividad, usted va a tener que tomar las medidas tendientes a evitar que se cometan este tipo de delitos a través de, por ejemplo, el compliance y los modelos de prevención, en este caso del delito, que lo que hace uno es establecer que ciertas conductas deben ser reguladas dentro de la empresa, normas de conducta desde el punto de vista ético, la relación con los clientes, la relación con los organismos del Estado, el pago a proveedores, no debemos tener, por ejemplo, pago de incentivos, que se puede transformar la conducta en un cohecho entre particulares, el pago para poder, por ejemplo, adjudicarme una licitación. Eran conductas que hasta, como les digo, 15 años atrás, 20 años atrás, uno las veía incluso como premio. Oye, mira, resulta que cada vez que nos adjudicamos un contrato en particular, invitamos a la plana de la gerencia a una comida, le pagamos un viaje al gerente general con su familia al Caribe, porque esto obviamente ganamos todos. Bueno, esa conducta hoy día está tipificada desde el punto de vista de la ley de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por lo tanto no se puede llevar a cabo. Entonces el Estado le dice, mire, yo no me puedo hacer cargo de todas estas conductas al interior de su empresa, es usted el llamado a establecerla a través de estos medios de prevención del delito. Hay catálogos de delitos, la 20.923, y ahí además lo que existe es que se han ido sumando nuevos delitos. ¿Y cómo llegamos a la ciberseguridad? Precisamente porque la nueva ley de delitos económicos lo que hizo fue establecer 4 categorías distintas de delitos. Están los delitos desde el punto de vista medioambiental, los delitos respecto a la administración del Estado, la negociación entre particulares con el Estado, el soborno un empleado público. Hay diversos delitos, pero además suma hoy día la ley de ciberdelitos, la nueva ley de ciberdelitos que está vigente en Chile desde agosto del año pasado, desde junio, perdón, del año pasado, está vigente. Por lo tanto, la suma este catálogo de delitos y eso pasa a ser un delito de carácter económico, que tiene distintas penas, tiene distintas formas de cumplimiento, tiene distintos castigos desde el punto de vista de las penas accesorias que lleva aparejado este delito. Hay modificaciones también desde el punto de vista de las posibles atenuantes o agravantes que tenga la persona que comete el delito, pero lo importante acá es que es una conducta que puede perjudicar a la empresa en cuanto tal, porque pasa a ser dentro del catálogo, como les señalo, de la ley de delito económico y que en este caso afecta a la persona jurídica, y hay penas que son más altas y hay penas que tienen cumplimiento efectivo de la conducta, que es lo que quiso hacer Chile. Acomodarse en cierta medida, acomodar las conductas que están tipificadas, lo que se conoce los delitos de cuello blanco, que son muy criticados desde el punto de vista de la ciudadanía, el ciudadano medio que ve como grandes empresas o tal vez personas que tienen dinero pueden comprar en cierta medida su libertad a través de estos actos que son claramente reprochables. La corrupción, hablamos la semana pasada a propósito del tema del caso Audios, lo que ocurrió ahí, en donde un empresario señala que tuvo una condonación importante, una suma de dinero que le debía al Servicio de Impuesto Interno pagando una coima. Entonces, todas estas conductas el Estado las trata de regular para poder, obviamente, establecer la confianza en la ciudadanía, la confianza en el mercado, y suma dentro de estas conductas a la ley de ciberdelito. Y lo que va a ocurrir el día de mañana, como existe, por ejemplo, hoy día en Europa, es que existe también el compliance sobre la ley de datos personales. La ley de datos es bastante compleja desde el punto de vista del encargado, el responsable del tratamiento de datos. Las multas que van aparejadas son bastante altas para el mercado nacional.
para la gran empresa va a depender, pero para el mercado nacional y quienes tratan o realizan el tratamiento de datos que no tomen las medidas conducentes a respetar los principios que tiene esta ley y la vulneración de estos derechos y principios hacia las personas naturales, va a conllevar penas bastante altas y pueden ser incluso reiteradas y aumentar en ese sentido. Por lo tanto, el compliance en general va a ser transversal. Hoy día entendemos que ninguna empresa, de hecho hay empresas que están sustentadas solamente a través de la web. Su tráfico de venta es a través de la página web, a través de una página de redes sociales como un Instagram, un Facebook, pero no tienen ni siquiera, por ejemplo, bodegas. Ellos compran, distribuyen y venden, pero no tienen stock físico, sino que tienen convenios con proveedores. Y cuando yo compro algo, el vendedor en este caso lo pide a bodega, de la bodega al proveedor de él y lo despacha directamente al comprador final. No tiene una estructura, incluso han sido criticadas algunas por el tema del pago de impuestos y hay planes que realiza el Servicio de Impuesto Interno en Chile respecto de ciertos contribuyentes o actividades que no están siendo facturadas en este caso, y hay una evasión desde el punto de vista tributario, y empieza a modelar esas conductas y arreglarlas con el objeto de que se paguen los impuestos de rigor, porque obviamente van a arcar fiscal y beneficia a la comunidad y al país en general. Pero, volviendo al tema, claramente aquí el modelo de cumplimiento desde el punto de vista de la ciberseguridad va aparejado a un compliance. Y como les señalo, ha pasado otras veces. En Chile, un caso bien conocido de repercusión mediática que confluyó en distintos ámbitos, desde el punto de vista privado, desde el punto de vista de la administración pública, la política en particular, que fue el caso denominado Caso Penta, en donde había una caja pagadora de campañas políticas, porque las campañas políticas tienen un monto asignado por ley, no pueden pasarse de ella, y se pagaban o se financiaban los cargos o las campañas políticas de los políticos a través de la emisión de facturas y boletas que fueron catalogadas por el Servicio de Impuesto Interno como ideológicamente falsas. Y resulta que esta empresa tenía un modelo de prevención de delitos, estaba certificada por un prestador en cuanto tal, tenía todo perfecto, papel cuché, tenía el modelo impreso, tenía todos los canales de denuncia, tenía una hermosa página web, es una empresa bastante grande, pero no estaba implementado porque de la gerencia, que eran los dueños en definitiva, hacia abajo, las grandes gerencias trataban directamente con estos políticos que llegaban ahí a golpear la puerta. Está el famoso por ahí Raspado de la Olla, que fue un político que dijo esa frase porque lo único que quería es que le entregaran algo que le faltaba para poder financiar su campaña. Emitían esta boleta, pero había un trato directo entre la gerencia y los políticos para la emisión de esta boleta para financiar legalmente la boleta. Entonces, claramente, cuando ocurre esto, fueron procesados los gerentes y dueños de esta empresa porque el modelo de prevención de delito no sirvió de nada. Lo que hace ahí, y ahí en donde ingresamos un poco a lo que es la prueba desde el punto de vista en sí de seguridad, la prueba digital, es que cuando, al igual que lo vimos en el capítulo respecto a los ciberdelitos y el peritaje informático que tuvimos ahí con Felipe Sánchez, el primer capítulo de Ciberlegal fue hecho, es que el fiscal a cargo de investigación, cuando conoce de estos hechos, ya sea por connotación pública, que habrá una investigación de oficio, o bien por una querella que se interponga, le pide a la gerencia, en este caso puede ser el oficial de cumplimiento de la empresa, entrégueme toda la información referente al modelo de prevención de delito, al organigrama de la empresa, los cargos, los perfiles de los cargos, porque voy a hacer un levantamiento, voy a empezar a citar gente y quiero los respaldos de toda esta información. Entonces, cuando hace esto, en el caso que le estoy citando, claramente se da cuenta que no había una implementación y esto era, obviamente, una casa de papel. Simplemente estaba la fachada, pero no había nada, no había contenido y por eso se estaban cometiendo estos delitos, porque los canales de denuncia no estaban usándose, todo el mundo lo sabía, tesorería, con los contadores. De hecho, quien lo hace esta denuncia es una de las personas que estaba metida precisamente en la contabilidad a propósito de un conflicto laboral interno que ellos tuvieron, y se destapa esto a través de un personaje de apellido Bravo. Entonces, todo esto nos lleva a que, bueno, no solamente tengo que aparentarlo, sino además que tengo que serlo, tengo que efectuar el levantamiento de los riesgos que tiene mi empresa, cuál es la actividad que yo realizo, porque, por ejemplo, si mi actividad es la banca, institución financiera, o bien soy un prestador de servicios y de seguridad para la banca, claramente el giro que yo voy a tener que cumplir guarda relación con la normativa que está contenida en la Comisión para el Mercado Financiero, las famosas REN.
la 2010, todas las que se han dictado al respecto, en donde me exige cumplir en cierta medida con la misma exigencia que tiene el banco, tiempo de respuesta, informe a la comisión en el caso de ciberdelito, una serie de antecedentes que tengo que cumplir de acuerdo al giro o actividad que yo estoy realizando. No así, como les mencioné anteriormente, en el caso de esta empresa que vende repuestos, que no tiene nada que ver con la Comisión para el Mercado Financiero, pero bueno, tiene que adecuarse en ese caso el modelo de cumplimiento a la ley de ciberseguridad y en este caso a la ley de delito económico, porque si tiene obviamente personas que trabajen, todas estas empresas hoy día pueden tener de manera interna o externa un departamento de TI. Entonces, claramente este departamento de TI va a tener que cumplir con ciertos procedimientos internos, como por ejemplo sería el manejo de la información confidencial respecto a los clientes, la segmentación de la misma, los privilegios o accesos que se tengan, y todo lo que guarda relación con las medidas técnicas duras desde el punto de vista de la ciberseguridad para poder salvaguardar no solamente la información de mi empresa, si aquí recordemos que cuando hablamos de confidencialidad, lo que existe detrás como subprincipio, más bien más que detrás, sino que inmerso dentro de la confidencialidad, es precisamente la privacidad de las personas, de los datos que yo estoy cuidando como prestador de tal servicio. Y recuerden que algo también hemos hablado en otros capítulos de este programa, internamente los primeros datos que yo tengo que son de carácter sensible, precisamente son los datos de mis propios trabajadores que están contenidos en los contratos de trabajo, en la liquidación de remuneraciones, cuál es su sueldo, cuál es la salud que ellos tienen, si hay alguna persona que tiene alguna licencia por enfermedad, el lugar donde vive, el estado civil. Todo eso son datos de carácter sensible y me obliga la ley en cierta medida a cumplir de manera interna con ese cliente interno, pero también a cumplir obviamente con el mercado en general. Esa es un poco la idea del compliance, es cubrir la necesidad que se ve expuesta la empresa y el mercado en general a través de una actividad que estoy desarrollando que es de manera riesgosa. Eso en materia de economía. Y hay un curso, de hecho, un magíster que cursé yo me tocó analizar, que es el análisis económico del derecho. Toda actividad conlleva un riesgo, pero hay un costo alternativo que yo estoy dispuesto a pagar o a exponerme por ese riesgo. Claramente todas las empresas que hoy día manejan información en la nube, que prestan ese servicio o que realizan un servicio así de seguridad, entienden que pueden ser atacados, les pueden robar datos, les pueden robar dinero, pueden robar las credenciales, pueden verse expuesto a una demanda que les active la boleta de garantía, pero el costo alternativo de ellos es que van a ganar una remuneración o van a percibir una utilidad en el mercado por prestar ese servicio. Por lo tanto, el dinero que yo voy a invertir en tomar todas las medidas necesarias para poder disminuir el riesgo. Recuerden que el riesgo, sobre todo en materia de ciberseguridad, es imposible bajarlo a cero, porque están los ataques de zero day. O sea, mañana sale un super virus o un super ransomware creado por esta inteligencia artificial que ya más que todo va a ser singular, ni siquiera generativa como la que tenemos ahora, sino que general o singular, y crea un supervirus que toma control de todos los computadores del mundo, si bien Asimov o Terminator ahí en el peor de los escenarios de las películas de ciencia ficción. Y ¿cómo voy a señalar yo que yo tomé todas las medidas necesarias? Claramente, pero no puedo comprometerme a que esas medidas sean igual equivalente a cero, porque hay un riesgo el cual yo no puedo cubrir, que es una incertidumbre en definitiva. Voy a llevar a cabo el cumplimiento del servicio de la mejor manera posible, voy a poner todas las herramientas tendientes al cumplimiento de la obligación que asumí, pero en ningún caso puedo asegurar que va a ser imposible que a mi cliente lo hackeen. Si lo hackean, voy a efectuar la prevención, el levantamiento de información, voy a levantar los sistemas y voy a restablecer el servicio lo más pronto posible. Pero si yo le vendo eso al cliente, es como en el caso de los abogados, es una obligación de medio y no resultado. Si hay un abogado o si un prestador de servicio que le dice a usted, yo voy a ganar el juicio, o usted nunca lo van a demandar, o en el caso de la ciberseguridad, usted nunca se va a ver expuesto con mi servicio o ciberdelito, eso es venta de humo puro y duro. Así que ahí hay que tener cuidado porque son las primeras alarmas que saltan. Nos vamos a ir nuevamente a un corte, vamos a ir con la segunda canción del programa, que es Nacha Pop con Lucha de Gigante. Nos vemos a la vuelta.
Ya estamos de vuelta para el tercer bloque Ciberlegal, miércoles 29 de noviembre. Recuerden siempre a través de las pantallas de txsplus.com, la señal online, y este programa queda alojado en el podcast de la página web de txsplus.com y también está en Spotify de Juan Pablo López Ciberlegal y en el canal de Ciberlegal de YouTube. Ahí están todos los capítulos desde el día 1 hasta hoy día, marzo partimos. Estamos ya casi diciembre, se nos fue el año. Hoy estamos hablando de un tema que es complejo desde el punto de vista de la empresa porque se van sumando, como les señalaba a usted, normas de cumplimiento desde el punto de vista de las empresas ligadas, rubro así de seguridad, ciberdelitos, datos personales, se viene pronto, delitos económicos, tenemos un año más, obviamente todo esto tiene un periodo de evaluación. La ley de ciberdelitos no, porque no es directamente asociado a la empresa, sino que es a la conducta a la que se tipifica, y además que esto venía dado de el retraso que tenía obviamente la dictación de esta ley. Pasaron casi 20 años para que se modificara la ley, que era el año 1993, se modificó el mediados del año pasado, y la ley de delitos económicos, como le mencioné, lo que viene a modificar y a endurecer el cumplimiento y las conductas que se cometen al interior de la empresa por personas en materia de delito económico, y también por particulares, obviamente, esa ya está vigente, pero el periodo de ecuación precisamente para el establecimiento de los modelos de prevención del delito internos de las empresas fue de un año y va a regir en septiembre del próximo año ya para las empresas en particular. Y obviamente viene toda la pérdida de prestigio reputacional. Caso audio, hemos escuchado ahí a la empresa en particular que se vio inmersa en este posible delito de cohecho en el que se está investigando con el Servicio de Impuesto Interno en Chile, que es la agencia tributaria, y desde el punto de vista de la Comisión para el Mercado Financiero, que se conoce en otros lados como la Superintendencia de Banco, que habían funcionarios que habían recibido ciertos pagos, coimas, por dejar sin efecto procedimientos de cobro en contra de esta empresa en particular. Ya el Servicio de Impuesto Interno interpuso querellas por un monto gigante de dinero respecto a las facturas ideológicamente falsas que se habían emitido por simular crédito. Y cuando el Servicio de Impuesto Interno ingresa una causa es porque efectivamente existen antecedentes que ya tributariamente han sido analizados por el Departamento de Estudio Interno del Servicio para interponer la querella, y de hecho es el legitimado activo en la ley para interponerla. El Ministerio Público no tiene esa acción, o la Fiscalía, sino que es el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, esa empresa en particular, que tiene un nombre en el punto de vista del mercado, claramente ella y sus socios ya están sepultados desde el punto de vista de la credibilidad que alguien pueda tener, porque las conductas son muy fuertes. Entonces, de hecho, lo que se discute hoy día, las personas que habrían realizado negocios con esta factura con ella, han empezado a salir ya ciertos nombres que también son de connotación pública, desde el punto de vista político, desde el punto de vista empresarial, que habrían generado también algún tipo de documento tributario con ella. Entonces todos empiezan a manchar su prestigio de reputación con ella. Y eso es precisamente lo que intentó, por lo que intenta hacer la ley de delito económico al endurecer este tipo de conducta, en cuanto al cumplimiento, en cuanto al comiso de las mercaderías o las ganancias que haya tenido con esta, las multas, que son multas día versus en relación, a los ingresos que tenga esa empresa en particular. Es decir, está hecho un poco la medida. Si es una empresa pequeña, bueno, va a pagar la multa de acuerdo a los ingresos que tiene, pero si es una empresa grande puede ser una gran suma de dinero que le toque pagar. Y esto, dentro de esa ley, está además la ley de ciberdelitos, que puede ser cometida, por ejemplo, por alguien dentro de la empresa, si no tengo el compliance establecido dentro de ella, sin las instrucciones, sin los protocolos, sin que esté establecido en el contrato de trabajo y en el reglamento de higiene interna y seguridad y el modelo de prevención del delito debidamente certificado y auditado, lo más probable es que me vea expuesta como empresa también a aquello. Entonces hoy día, y además recuerden que esto tiene siempre el compliance, conlleva dentro, si ustedes se meten a las grandes empresas, a la página web, hay un canal de denuncia que es digital, que es anónimo. De hecho, puede ser una propia persona dentro de la empresa que ve una conducta que está reñida desde el punto de vista interno, lo que les decía anteriormente. A alguien se le sale en una reunión, en una reunión, no sé, de gerencia, una reunión de la compañía interna, que se adjudicaron un contrato y que tuvieron que sacar dinero y pagarle a este tipo la suma de $10.000 porque
De otra forma era imposible que ellos se la adjudicaran porque tenían alguna falencia y tuvieron que sacar la plata en efectivo porque no se le podía hacer una transferencia, tuvieron que sacar una factura interna respecto al pago de unos viáticos y arman ahí obviamente una figura para poder desviar el objetivo que podría constituir aquí el delito, pero una persona escucha esto y hace la denuncia, por ejemplo, a la Fiscalía o hace la denuncia al Servicio de Impuesto Interno por esta factura en particular que se emitió, porque lo representó, dijo yo no voy a emitir esa factura, siguen en mi deber como por ejemplo asistente de contabilidad, contador, pero si no me acreditan aquí cuál es el respaldo de la factura desde el punto de vista del contrato, el negocio, la orden de compra o el servicio que se va a prestar, yo no la voy a emitir porque está fuera de los protocolos de la compañía. El gerente ahí del área hace la factura, bueno, esta persona, por ejemplo, que siente que se le pasa ya desde el punto de vista laboral, pero también sabe que está en presencia de la comisión de un delito, como ella estaba inducida, había sido correctamente inducida por parte de las funcionarios del compliance y sabe que esta conducta debe ser denunciada y perseguida, podría hacer la denuncia al oficial de cumplimiento de manera anónima y podría hacerla también a la Fiscalía en particular y el Servicio de Impuesto Interno y ahí se va a gatillar o detonar. Entonces, tengo a la persona dentro de la compañía que podría acusarme, pero también tengo hoy día el mercado que está vigilante y podría ser incluso de esta persona que se adjudicó la licitación, la empresa que me adjudicó la licitación, alguien dentro de la empresa revisa la licitación y dice, bueno, aquí claramente hay algo extraño, este tipo se fue de vacaciones, sube fotos después junto al gerente de otra empresa, entonces claro, aquí hubo un cohecho entre particulares, voy a hacer la denuncia de rigor y se va a meter a la investigación. Entonces imagínense lo grave que es si yo no tengo establecido el compliance interno. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es lo que mencioné anteriormente, no van a perseguir solamente al hechor, en este caso, a quien cometió el delito, la conducta que estaba tipificada, sino que me van a llamar a mí como empresa porque yo no fui capaz de precaver y disminuir el riesgo asociado a ese ciberdelito. Ocurre muchas veces, y eso cuando uno hace las preguntas en una reunión, por ejemplo, de levantamiento de información, porque piden auditar, a veces he participado con peritos informáticos, en hacer una auditoría desde el punto de vista ciberlegal y desde el punto de vista de ciberseguridad técnico para ver si lo que me están ofreciendo a mí tal o cual empresa es así, o si bien si estoy de acuerdo con el cumplimiento normativo, la ley del teletrabajo, la documentación legal laboral electrónica, perdón, lo mismo que estamos hablando ahora del compliance en ciberseguridad, en ciberdelito. Bueno, quiero que me emitan un informe para saber si estoy. Cuando uno hace ese levantamiento de información se da cuenta de que muchas veces la gente está, si bien está inmersa en el proceso, tiene desconocimiento respecto, particularmente respecto al levantamiento de los riesgos. Riesgos que ellos están expuestos y que han asumido como tal, como empresas, no están reflejados en el modelo que ellos pueden tener internamente o donde están puestos los recursos para poder minimizar los riesgos asociados al giro o a la prestación de servicios en particular. Y ahí obviamente es donde uno tiene que enderezar emitiendo un informe con una propuesta de adecuación de lo que está ocurriendo internamente para poder señalarle. Es como si yo, esto quiero explicarlo al revés, porque si lo digo de la forma directa puede sonar un poco peyorativo, pero es como si yo, abogado, me pusiera a hacer contabilidad. Yo tengo colegas que son auditores, contadores auditores, y además son abogados, claramente tienen una forma de actuar mucho más compleja. Yo entiendo, obviamente, cuando estoy en una reunión con un financiero, con un contable, respecto de los términos, pero no sería capaz de, por ejemplo, hacer una auditoría contable o un informe pericial en materia de contabilidad, porque no son mis habilidades, pero es como si yo hiciera eso, no tengo las competencias. Muchas veces pasa que recursos humanos en contabilidad hacen los contratos de trabajo porque lo ven desde el punto de vista de la cultura empresarial más ligado al área de recursos humanos, el contrato laboral, que el cumplimiento normativo legal. Y hoy día sabemos, que lo hemos hablado también acá, todo lo que puede ocurrir desde el punto de vista del teletrabajo, desde el punto de vista de la ley de delito económico, desde el punto de vista de la ciberseguridad, desde el punto de vista del cumplimiento contractual que tiene las obligaciones de mi empresa. Hace poco tuve una reunión con un cliente que estábamos discutiendo un contrato, negociando con una contraparte precisamente, y cae este tema del cumplimiento, la confidencialidad, la privacidad de los datos y la exposición frente a terceros dentro de la compañía. Entonces, claramente ahí lo que hay que levantar son
los recursos necesarios para poder, por ejemplo, tener la información compartimentada y con privilegio, que es lo mínimo que hoy día hace uno cuando genera un contrato de ciberseguridad. Si yo tengo, por ejemplo, en mi oficina un caso que la fiscalía lo tiene catalogado como relevante desde el punto de vista de la investigación y secreto para las partes, y yo tengo partes de la carpeta que me entregaron en su oportunidad, o tengo información que es clave porque tengo un peritaje que voy a aportar, o alguien que cumplió la función de whistleblower, que se denomina denunciante protegido en la legislación, y tengo esa información, pero resulta que la carpeta la tengo compartida en Drive o en Dropbox, que tienen nadie, no, sin privilegio, y todas las personas tienen acceso a ella, incluso algún perito que en algún momento puede haber hecho un informe y le compartí una carpeta en particular para que extrajera la información de manera directa, pero lo dejé abierto y él puede ingresar a cualquier carpeta que él elija. Claramente ahí estoy yo exponiéndome a los riesgos, no tengo ningún tipo de barrera. Y si esa información se filtra, perjudica la investigación, en el caso que estoy comentando, o bien perjudica los derechos de alguna persona, un testigo protegido, por ejemplo, que es amenazado o es coartado de alguna forma de poder testificar, claramente voy a tener que responder desde el punto de vista de mi obligación que tenía de guardar ese secreto de confidencialidad. Esa es la base de la confidencialidad, y lo que está detrás, como les digo, es proteger la privacidad de las personas que están inmersas en el contrato de confidencialidad en particular. En Estados Unidos, varias veces se han conocido estos casos en donde, por ejemplo, una oficina, un estudio de abogados, ustedes saben, en España, en Estados Unidos, en Nueva York, en diversas áreas hay oficinas legales que tienen 1000 abogados, son unos monstruos legales que yo alguna vez tuve una reunión con una oficina, un profesor mío de Clery College, que él me decía, bueno, mis clientes son, por ejemplo, Argentina. O sea, el tipo tenía países que eran clientes de esta oficina en la negociación, por ejemplo, de la deuda externa. Son unos monstruos legales, ellos tienen un dicho en Estados Unidos que no son corporation, sino que son constellation, ya son tan grandes que son como constelaciones. Entonces, ha ocurrido en Estados Unidos que cuando una oficina legal, por ejemplo, es vulnerada desde el punto de vista de un ciberataque, le roban información que claramente es información confidencial. Todo lo que trata un abogado, un contador, un auditor, un psicólogo, está supeditado a la confidencialidad porque son temas que son delicados. Estamos en juego la privacidad, la privación de libertad de una persona en el caso penal, o en el punto de vista financiero, un secreto de negocio. Si estamos discutiendo, por ejemplo, algún tipo en donde estén inmiscuidas patentes, secretos de industria, todo eso obviamente está protegido, y hay casos, como les digo, que en Estados Unidos los abogados no han tomado las medidas de ciberseguridad, han sido hackeados, vulnerados, se robó información, y sus propios clientes que están dentro de esta lista de afectados por el estudio legal han interpuesto acciones civiles y criminales en contra de estas oficinas de abogados porque no tuvieron en cuenta y no tomaron las medidas de resguardo que ameritaba el caso para proteger debidamente esa información. Compliance, cumplimiento. Entonces, para que se lo graben, para que lo tengan en cuenta, porque hoy día, y esto yo también lo he comentado con clientes que están un poco ajenos al tema del cumplimiento, el tema del cumplimiento, el compliance va a pasar a ser la norma general en algún momento, con la cantidad de ecuación de normas que estamos teniendo encima, que lo que va a hacer es que todos tengamos de una medida u otra que cumplir, así como las certificaciones. 27.001, 27.000, de acuerdo a lo que estemos tratando de manejar desde el punto de vista de la información, la confidencialidad. Eso hoy día yo lo he visto cuando analizo con clientes contratos que están postulando a licitaciones que son, por ejemplo, privadas. Está dentro de la lista el modelo de prevención del delito, la ISO 27000, y ahí uno dice, me quedé fuera desde la entrada, o sea, ni siquiera puedo acceder a la licitación porque no tengo estos 3 puntos que me están pidiendo. No tengo el compliance, no tengo el modelo de prevención del delito, no tengo la ISO, por lo tanto, y voy a pensar en una ISO para postular en un contrato que es una licitación, perdón, que se cerrará en 60 días más, es impensado. Tengo que establecer el equipo, contratar a la empresa certificadora, crear la figura del encargado de la certificación, el DPO, el CEO, lo que sea, tengo que crearlo ahí, y eso ya no me va a tomar 2 semanas. O sea,
cambiar los procedimientos internos que tengo para poder adecuarme a una ISO, que es normas de carácter internacional, es prácticamente imposible hacer en un periodo corto de tiempo, y eso, como les digo, si bien son contratos a veces anuales, incluso puedo perder el del próximo año si no lo hago a tiempo. Lo he visto clientes que han quedado fuera del mercado porque su oportunidad no lo vieron venir, como se dice, no se subieron a este carro las certificaciones ni el cumplimiento, y por comillas ahorrar, considerando lo que era un gasto, se quedaron fuera por no haber efectuado la inversión de contratos que son bastante grandes, pero que hoy día las empresas tienen que cumplir también ellos con ese estándar, por lo tanto se lo están exigiendo también a sus proveedores. Así que a tenerlo en cuenta. Vamos a hacer la tercera pausa del programa, nos vamos a ir a la próxima canción y vamos a volver ya para el cierre de las conclusiones. Les vamos a recordar ahí el concurso que tenemos ahí para la próxima programa Cierre Legal. Nos vamos a ir con James Blunt y Monster. Nos vemos a la vuelta. Ya estamos de vuelta después de esta alegre canción. Hoy le preguntamos a ChatGPT cuando hicimos la canción más triste de la historia, y nos dio esa. Triste la canción. Y la otra semana vamos a ir con algo más fuerte. Estábamos hablando ahí con Gabriel, nos dejó abajo a todos. Oye, hoy día va a ser el cierre ya las conclusiones. Recuerden, el compliance, el tema de la ISO, en general en materia no solo de ciberseguridad, delito económico, ley de datos. Vamos a tener un programa ahí, espero de aquí a fin de año, porque se dice que en enero viene la nueva ley de datos. Eso se los vengo diciendo desde mayo. Esta cuestión ya es como el cuento del lobo, pero lo último que salió la semana pasada es que efectivamente en enero se iba a promulgar ya la ley de datos personales. Tiene hartas cosas entretenidas. Yo estoy haciendo, de hecho, un curso ahora respecto del Reglamento General de Datos Personales Europeo. Tiene muchas similitudes, no todas las virtudes que tiene aquel, tiene este, pero va a ser obviamente un salto importante en cuanto a la modernización, pero va a conllevar, como les digo, toda esta obligación de cumplimiento que en un principio, como todo ocurre en un principio, todo cambio cultural es fuerte desde el punto de vista normativo. Si no vienen aparejadas las multas, las empresas no quieren muchas veces cumplir, pero acá obviamente los va a obligar a tener un cumplimiento, los va a obligar a tener ciertas certificaciones, y eso a la larga va a hacer que se regule o se mejore obviamente el mercado en cuanto a la prestación del servicio. Hoy día todos estamos expuestos a la vulneración de nuestros datos personales. A mí me pasó hace un par de semanas que salí publicado en el boletín financiero, fui a ver, me llegó el aviso y era por una línea de crédito pendiente de pago de una cuenta corriente que había cerrado hace 3 años. Y el banco internamente había dejado la línea de crédito ahí hasta que se lo fueron comiendo los intereses, reventó y me publicó. Esa es una vulneración, obviamente, desde el punto de vista de los datos que son de carácter financiero, que a uno lo exponen además al mercado, porque si yo, por ejemplo, a veces participo con empresas que en licitaciones y me señalan a mí como el abogado responsable, fiscal interno, externo de la compañía para poder participar en estos procesos, y obviamente los datos desde el punto de vista financiero son tomados en cuenta y eso podría perjudicarme. Hice mi reclamo ante el CMF, señalé las normas pertinentes desde el punto de vista de los datos con la legislación actual y logré que bajaran esa publicación, pero el ciudadano que no está inmerso en esta cuestión, que para mí fue una molestia y una pérdida de un rato. Imagínese a alguien que hubiese tenido que contratar a un abogado, ver cómo, y a veces pasan meses y nos encontramos con este gigante, este Leviatán, que nos ataca y no nos deja avanzar. Entonces, todas estas leyes, todas estas normativas y el compliance en particular va a hacer que el mercado esté mejor regulado y tengamos un mejor cumplimiento desde el punto de vista de la entrega del servicio, el manejo de nuestros datos, qué es lo que hacen con ello, a la transparencia, a la cancelación, a la actualización, todo lo que conlleva la ley. No cualquiera obviamente va a poder tratarlo. Están los principios ahí, la finalidad, entre otros. Hoy día todos sabemos que participamos en una encuesta o en algún producto en particular que queremos participar y nos termina llegando la promoción de la venta del auto, no sé cuánto, porque entregamos nuestros datos para la compra de fruta. O sea, lo usan las empresas de manera transversal para cualquier cosa y nadie tiene ni la licitud ni el consentimiento muchas veces para usar nuestros datos en particular. Así que todo eso desde el punto de vista normativo, el cumplimiento en particular va a ser bueno como modificación, va a conllevar obviamente un cambio, una adecuación, que eso es lo que contempla la ley, y no tengo ninguna duda que eso va a hacer que mejore y subamos el estándar de cumplimiento
desde el punto de vista de la empresa. Así que eso, recuerden, tenemos un concurso a través de mi página de Instagram, que es Juan Pablo López Abogado, o bien el LinkedIn, que también estoy como Juan Pablo López Abogado, que nos envíe una buena pregunta para el programa a tratar, una pregunta que podemos resolverla acá, un tema para el programa, un invitado en particular o un caso que hayan tenido, obviamente recordando los datos, la información de rigor que quieran plantearlo y yo dar mi opinión o conversarlo respecto de aquello. Y con las tres mejores participaciones van a tener de regalo un Mac que se lo voy a hacer llegar yo sin problema alguno, salvo que estén en China o algún país fuera, obviamente, de nuestro alcance, pero vamos a cumplir con eso. Así que los dejo esa invitación y ya nos vemos en diciembre, el próximo miércoles, que es miércoles 6 de diciembre. Nos vemos como siempre a las 14 horas a través de txsplus.com. Recuerden que ha alojado en el podcast de la página TXS, queda además a partir de mañana en nuestra página web, perdón, en nuestro YouTube de Ciberlegal, y ahí nos pueden estar siguiendo para más cápsulas e información respecto a temas de ciberseguridad ligados a la legalidad. Un abrazo y que estén muy bien.